Había una vez un joven espartano que soñaba con convertirse en un gran guerrero. Entrenaba duro todos los días, pero también seguía a la multitud y hacía lo que todos hacían. Nunca cuestionó a sus mayores, ni a sus compañeros, ni a sí mismo. Pensaba que estaba preparado para la batalla, pero cuando llegó el día, fue derrotado fácilmente por un enemigo más sabio y más fuerte. En este vídeo, te mostraré cómo evitar ser como ese chico y cómo convertirte en un verdadero espartano que recorre su propio camino y vive según su propio código. Si quieres aprender más sobre los secretos de la vida espartana y cómo aplicarlos a la tuya propia, asegúrate de darle a la campana de notificación y suscribirte a este canal. No seas débil y te rindas a mitad de camino. Quédate hasta el final y serás recompensado con valiosos conocimientos y sabiduría. Aquí están los capítulos del vídeo de hoy. Los repasaremos uno a uno. Capítulo 1. Sé autosuficiente. Capítulo 2. Sé disciplinado. Capítulo 3. Sé valiente. Capítulo 4. Sé leal. Capítulo 5. Sé humilde. Capítulo 6. Sé sabio. Capítulo 7. Sé libre. Capítulo 1. Ser autosuficiente. Uno de los rasgos más importantes de un espartano es la autosuficiencia. Los espartanos no dependían de nadie más para su supervivencia, felicidad o éxito. Aprendieron a valerse por sí mismos desde una edad temprana, a soportar las dificultades, a superar los retos y a tomar sus propias decisiones. No dependían de fuentes externas de validación, aprobación o consuelo. Eran autosuficientes, seguros de sí mismos y se respetaban. ¿Y tú? ¿Eres autosuficiente o necesitas que otros te digan qué hacer, cómo sentirte o qué pensar? ¿Asume la responsabilidad de su propia vida o culpa a los demás de sus problemas? ¿Buscas tu propia felicidad o dependes de los demás para ser feliz? Si quieres parecerte más a un espartano, tienes que desarrollar tu autoconfianza. Tienes que aprender a confiar en ti mismo, a cuidarte y a ser tú mismo. Tienes que dejar de buscar validación externa y empezar a escuchar tu propia voz interior. Tienes que dejar de confiar en los demás y empezar a confiar en ti mismo. ¿Cómo puedes hacerlo? Aquí tienes algunos consejos. Aprende nuevas habilidades y aficiones que te hagan más independiente y capaz. Fíjate tus propios objetivos y esfuérzate por alcanzarlos. Desafíate a hacer cosas que te asusten o te hagan sentir incómodo. Aprende a decir que no a cosas que no te sirven o no están en consonancia con tus valores. Aprende a disfrutar de tu propia compañía y soledad. Sé sincero contigo mismo y con los demás. Sé responsable de tus actos y decisiones. Haciendo estas cosas, serás más autosuficiente y más espartano. Capítulo 2. Sé disciplinado. Otro rasgo clave de un espartano es la disciplina. Los espartanos eran conocidos por su estricto y riguroso entrenamiento, educación y estilo de vida. Seguían un código de conducta que regulaba su comportamiento, su dieta, su apariencia y su moral. No se permitían excesos, lujos ni placeres. No malgastaban tiempo, energía ni recursos. No posponían las cosas, no se quejaban ni ponían excusas. Hacían lo que tenían que hacer, cuando tenían que hacerlo y como tenían que hacerlo. ¿Y usted? ¿Eres disciplinado o te falta autocontrol, concentración y constancia? ¿Sigues una rutina o vives caóticamente? ¿Cumples tus planes o los cambias con frecuencia? ¿Haces lo que dices o rompes tus promesas? ¿Termina lo que empieza o lo deja inacabado? Si quieres parecerte más a un espartano, tienes que desarrollar tu disciplina. Tienes que aprender a controlar tus impulsos, tus emociones y tus acciones. Tienes que aprender a centrarte en tus prioridades, tus objetivos y tus tareas. Tienes que aprender a ser constante, persistente y resistente. Tienes que aprender a hacer lo que debes, no lo que quieres. ¿Cómo hacerlo? He aquí algunos consejos. Crea una rutina diaria que se adapte a tus necesidades y cíñete a ella. Fíjate objetivos realistas y específicos y haz un seguimiento de tus progresos. Elimine las distracciones y tentaciones que dificultan su productividad y rendimiento. Recompénsese por sus logros y castíguese por sus fracasos. Busque su opinión y la de los demás para mejorar.
Sea flexible y adaptable a los cambios de circunstancias y retos. Comprométete y dedícate a tu propósito y visión. Haciendo estas cosas, serás más disciplinado y más espartano. Capítulo 3. Sé valiente. Un tercer rasgo esencial de un espartano es el coraje. Los espartanos eran guerreros intrépidos que se enfrentaban a la muerte y al peligro con valentía y honor. No huían de sus enemigos, sus problemas o sus miedos. No vacilaban, dudaban ni se arrepentían. No dejaban que el miedo les impidiera hacer lo que tenían que hacer. Se enfrentaron al miedo con valentía y lo superaron con la acción. ¿Y usted? ¿Eres valiente o dejas que el miedo te controle, te limite o te paralice? ¿Te enfrentas a tus miedos o los evitas? ¿Te arriesgas o vas a lo seguro? ¿Defiendes lo que crees o te conformas con lo que los demás esperan de ti? ¿Te expresas o te escondes? Si quieres parecerte más a un espartano, tienes que desarrollar tu coraje. Tienes que aprender a enfrentarte a tus miedos, no a huir de ellos. Tienes que aprender a asumir riesgos, no a jugar sobre seguro. Tienes que aprender a defenderte, no a conformarte con los demás. Tienes que aprender a expresarte, no a esconderte. ¿Cómo puedes hacerlo? He aquí algunos consejos. Identifica tus miedos y desafíalos con pensamientos racionales y afirmaciones positivas. Exponte a tus miedos de forma gradual y repetida hasta que los superes. Asume riesgos calculados que te saquen de tu zona de confort y te ayuden a crecer. Defiende tus valores, tus derechos y tus opiniones, aunque sean impopulares o controvertidas. Expresa lo que piensas, lo que sientes y lo que necesitas, aunque te resulte incómodo. Confía en tus capacidades, tu valía y tu potencial. Haciendo estas cosas, serás más valiente y más espartano. Capítulo 4. Sé leal. Un cuarto rasgo vital de un espartano es la lealtad. Los espartanos eran leales a su país, a sus camaradas y a su causa. No traicionaban, ni abandonaban a sus aliados, a sus amigos o a su familia. No transigían, negociaban ni renunciaban a sus principios, su honor o su deber. No permitieron que intereses personales, emociones o prejuicios interfirieran en su lealtad. Eran fieles, devotos y dignos de confianza. ¿Y tú? ¿Eres leal o traicionas, abandonas o abandonas a los que confían en ti, te apoyan o te quieren? ¿Comprometes, negocias o renuncias a tus principios, tu honor o tu deber? ¿Dejas que intereses personales, emociones o prejuicios interfieran con tu lealtad? ¿Eres fiel, devoto y digno de confianza? Si quieres parecerte más a un espartano, tienes que desarrollar tu lealtad. Tienes que aprender a ser leal a tu país, a tus camaradas y a tu causa. Tienes que aprender a ser leal a tus aliados, a tus amigos y a tu familia. Tienes que aprender a ser leal a tus principios, a tu honor y a tu deber. Tienes que aprender a ser leal a ti mismo. ¿Cómo puedes hacerlo? Aquí tienes algunos consejos. Elige sabiamente tu país, tus camaradas y tu causa, y comprométete plenamente con ellos. Elige bien a tus aliados, a tus amigos y a tu familia y trátalos bien. Elige conscientemente tus principios, tu honor y tu deber, y defiéndelos con firmeza. Elígete a ti mismo con honestidad y respétate profundamente. Sé fiable, seguro y coherente en tus palabras y acciones. Sé solidario, servicial y generoso en tus actos y gestos. Sé honesto, sincero y respetuoso en tus comunicaciones y comentarios. Haciendo estas cosas, serás más leal y más espartano. Capítulo 5. Sé humilde. Un quinto rasgo crucial de un espartano es la humildad. Los espartanos eran guerreros humildes que no presumían, alardeaban de sus logros, sus habilidades o sus posesiones. No buscaban la fama, la gloria o el reconocimiento. No se creían mejores, más listos o más fuertes que los demás. No juzgaban, criticaban ni menospreciaban a los demás. Eran modestos, sencillos y respetuosos. ¿Y tú? ¿Eres humilde o presumes de tus logros, tus habilidades o tus posesiones? ¿Buscas fama, gloria o reconocimiento? ¿Te crees mejor, más listo o más fuerte que los demás? ¿Juzga, critica o desprecia a los demás?
¿Eres modesto, sencillo y respetuoso? Si quieres parecerte más a un espartano, necesitas desarrollar tu humildad. Tienes que aprender a ser humilde con tus logros, tus habilidades y tus posesiones. Tienes que aprender a ser humilde ante la fama, la gloria y el reconocimiento. Tienes que aprender a ser humilde contigo mismo y con los demás. Tienes que aprender a ser humilde en general. ¿Cómo puedes hacerlo? He aquí algunos consejos. Reconoce tus puntos fuertes y débiles y trabaja para mejorarlos. Aprecia tus logros y habilidades, pero no hagas alarde de ellos ni los compares con los de los demás. Agradece tus posesiones, pero no vincules tu identidad o felicidad a ellas. Reconoce tu fama, gloria y reconocimiento, pero no dejes que te definan ni inflen tu ego. Respétate a ti mismo y a los demás y no te creas superior o inferior a nadie. Aprende de los demás y no los juzgues, critiques o menosprecies. Sé abierto y curioso y no des por sentado que lo sabes todo o que no tienes nada que aprender. Haciendo estas cosas, serás más humilde y más espartano. Capítulo 6. Sé sabio. Un sexto rasgo importante de un espartano es la sabiduría. Los espartanos eran guerreros sabios que no actuaban impulsivamente, imprudentemente o tontamente. No seguían sus emociones, deseos o caprichos. No ignoraban las consecuencias, los riesgos o los costes de sus acciones. No desoyeron el consejo, la opinión o la orientación de los demás. Son racionales, prudentes y reflexivos. ¿Y tú? ¿Eres prudente o actúas impulsiva, imprudente o tontamente? ¿Sigues tus emociones, deseos o caprichos? ¿Ignoras las consecuencias, los riesgos o los costes de tus actos? ¿Hace caso omiso de los consejos, opiniones u orientaciones de los demás? ¿Es racional, prudente y reflexivo? Si quieres parecerte más a un espartano, necesitas desarrollar tu sabiduría. Tienes que aprender a actuar con sabiduría, no impulsivamente. Tienes que aprender a seguir tu razón, no tus emociones. Tienes que aprender a considerar las consecuencias, los riesgos y los costes de tus acciones. Tienes que aprender a escuchar los consejos, las opiniones y la orientación de los demás. Tienes que aprender a pensar con sensatez, no con insensatez. ¿Cómo hacerlo? He aquí algunos consejos. Piensa antes de actuar y sopesa los pros y los contras de tus opciones. Controla tus emociones y no dejes que nublen tu juicio o influyan en tus decisiones. Evalúa las consecuencias, riesgos y costes de tus acciones y prepárate para afrontarlos. Busca el consejo, la opinión y la orientación de otras personas con más experiencia, conocimientos o sabiduría que tú. Aprende de tus errores y no los repitas. Lee, estudia e investiga sobre temas que te interesen o te supongan un reto. Sé curioso, creativo y crítico, y no aceptes todo al pie de la letra. Haciendo estas cosas, serás más sabio y más espartano. Capítulo 7. Sé libre. El séptimo y último rasgo de un espartano es la libertad. Los espartanos eran guerreros libres que no se ajustaban a las normas, expectativas o reglas de los demás. No seguían a la multitud, las tendencias o las modas. No dejaban que otros dictaran sus decisiones, sus acciones o sus vidas. No sacrificaron su individualidad, su autenticidad ni su integridad. Eran independientes, originales y rebeldes. ¿Y tú? ¿Eres libre o te ajustas a las normas, expectativas o reglas de los demás? ¿Sigues a la multitud, las tendencias o las modas? ¿Dejas que los demás dicten tus decisiones, tus acciones o tu vida? ¿Sacrificas tu individualidad, tu autenticidad o tu integridad? ¿Eres independiente, original y rebelde? Si quieres parecerte más a un espartano, tienes que desarrollar tu libertad. Tienes que aprender a ser libre de las normas, expectativas y reglas de los demás. Tienes que aprender a ser libre de la multitud, las tendencias y las modas. Tienes que aprender a ser libre de la influencia, el control y la manipulación de los demás. Tienes que aprender a ser libre para ser tú mismo, tu verdadero yo y tu mejor yo. ¿Cómo puedes hacerlo? He aquí algunos consejos. Define tus propios valores, objetivos y normas y vive de acuerdo con ellos. Sigue tus propias pasiones, intereses y sueños y persíguelos.
Expresa tu personalidad, estilo y opiniones, y acéptalos. Resiste la influencia, el control y la manipulación de los demás y recházalos. Desafía las normas, expectativas y reglas de los demás y cuestiónalas. Atrévete a ser diferente, único y original, y celébralo. Lucha por tus derechos, tu libertad y tu dignidad, y defiéndelos. Haciendo estas cosas, serás más libre y más espartano. Al integrar los consejos de este guión en tu vida, te beneficiarás de muchas maneras. Serás más autosuficiente, disciplinado, valiente, leal, humilde, sabio y libre. Te parecerás más a un espartano, un guerrero que vive según su propio código y que busca la excelencia en todo lo que hace. Espero que te haya gustado este vídeo y que hayas aprendido algo valioso de él. Gracias por verlo y por tu apoyo. Recuerda la historia del joven espartano que fue derrotado por un enemigo más sabio y más fuerte. No seas como él. Sé como un verdadero espartano que sigue su propio camino y vive según su propio código. Sé un espartano.